Señor Dios bueno y Dios de misericordia, una vez más te adoramos y te bendecimos. Una vez más venimos en oración, Señor, reconociendo, Señor, tu poderío, Señor, y reconociendo también nuestra insuficiencia, Señor. Reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, Señor, de poder hacer las cosas por nuestra propia fuerza y por nuestras propias capacidades, Señor. Reconocemos, Señor, que si tú no has de ayudarnos, si tú no has de darnos la palabra, Señor, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Te pido, Dios, que tu palabra, Señor, habla en nuestros corazones, que el poder transformador de ella nos cautive, nos cambie, Señor, y nos haga actuar, Señor, en base a un cambio, en base a una decisión en nosotros, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, predicada, Señor, sea la herramienta utilizada por el Espíritu Santo para transformarnos, para cambiarnos y para hacernos, Señor, a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer la oración modelo, aunque hoy salimos de la oración modelo, pero vamos a leerla y vamos a llegar hasta el versículo 18. Del 9 al 18, y solo vamos a contextualizar lo que hemos dicho. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y cuando ayunéis, no ponga cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos una pequeña miniserie dentro de nuestra serie del Sermón del Monte, hablando con relación a lo que es esta sección de la oración modelo, que la iniciamos en el versículo 9 y que la semana pasada nosotros abarcamos específicamente el versículo número 13, la segunda parte, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dijimos la semana pasada que no hay forma de romper este versículo bíblico y de verlo ambas cosas por separado. No hay forma. Es una unidad completa. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una unidad completa. Nosotros lo vimos de forma separada por causa del tiempo, pero es todo una unidad. Y cité en la semana pasada, y voy a volver a citar solo una parte de lo que dije, de John Stott, hablando sobre este versículo bíblico: y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, diciendo o parafraseando el versículo bíblico de cómo debería decir o cómo nosotros debemos entender este versículo bíblico. Y dice el pastor John Stott, lo cito: no nos permita ser guiado a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino rescátanos del malo. Y nosotros dijimos la semana pasada que la palabra mal y el asunto de líbranos del mal, lo que hay algunas traducciones que toman esta palabra y dicen líbranos del maligno. Y hay algunos teólogos que cuando están hablando de este texto también se refieren a líbranos del maligno. Y dijimos la semana pasada que si nosotros decimos líbranos del maligno, nosotros estamos
aparentemente resolviendo un problema, pero no es así, porque nosotros estamos entrando a Satanás y nos estamos sacando nosotros, y que el texto es mucho más amplio, porque el texto está incluyendo en el mal, está incluyendo a Satanás, pero en el mal también nos está incluyendo a nosotros, y que nosotros tenemos que ver el mal como en Satanás, manifestado en Satanás, o Satanás como el príncipe de las tinieblas, o Satanás como el príncipe del mal, pero también nosotros tenemos que considerar el mal que hay en nosotros, fruto del pecado, fruto de la caída, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos una concupiscencia que está inclinada al pecado, y que nosotros entonces debemos pedirle al Señor que nos libre del mal de afuera, que es el que produce Satanás para tratar de seducirnos a las cosas que nos atraen, que nos libre de ese mal, pero también que nos libre del mal que sale de nosotros, y nosotros así poder vivir en un cuidado constante de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, de lo que nosotros somos, de nuestro caminar, de nosotros vivir en ese cuidado, porque nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, sino debemos ir en oración al Señor a decirle que nos libre del mal, que nos libre de Satanás y que nos libre de nosotros mismos. De esta manera, nosotros analizamos la semana pasada esos dos puntos: líbranos del mal, o sea, líbranos el mal en Satanás y el mal en nosotros mismos. Y vimos algunos textos bíblicos con relación al mal y con relación a Satanás, y vimos como en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús le dice a los judíos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y ustedes queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo, porque él era homicida desde el principio. Y vimos este homicida desde el principio, y prácticamente esta palabra principio, y dijimos y la conectamos esta palabra principio con Génesis capítulo 1, y vimos ese principio del mal para nosotros hablar exclusivamente de el príncipe de las tinieblas, de lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 5, que lo llama como el Dios de esta era. Y dijimos que a pesar de todo eso, nosotros, igual que esos que están hoy en la condición que nosotros estábamos perdidos, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza. Sin embargo, Dios en Cristo nos rescató. Y preguntábamos: ¿tiene poder Satanás? Dijimos: sí, Satanás tiene poder, pero tenemos que reconocer que el poder de Satanás es un poder limitado y que fue limitado por el gran creador, y que el Señor Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, Él limitó el poder de Satanás, así como limitó el mar y le puso un límite de que no puede cruzar. Asimismo limitó el poder de Satanás. Y decíamos la semana pasada: si Dios limitó el poder de Satanás, si el poder de Satanás debe obedecer y no puede sublevarse ni está por encima del poder de Dios, entonces nosotros debemos temer y debemos honrar al que es más fuerte que Satanás, y tomar en cuenta las cosas del Señor, porque Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente. A Él es que se deben todas las cosas. Y que no debemos cerrarnos en ver a Satanás en todas las cosas. Ver a Satanás en la sopa, ver a Satanás en la comida, ver a Satanás en la cena, ver a Satanás en el desayuno. Si tropezamos en Satanás, si viene un hermano y te dice que se te van a pinchar 4 gomas en el vehículo en las Américas, fue Satanás. No ver a Satanás en todas partes, sino que nosotros aprendamos a nosotros entender que la maldad, decíamos la semana pasada, no toda la maldad sale de Satanás, también la maldad sale del corazón del hombre. Y yo no estoy defendiendo a Satanás, no diga: por ahora el pastor es abogado del diablo. No, yo no soy abogado de ese individuo. No soy abogado de ese individuo. Pero la semana pasada citamos
la carta a los Corintios, no sé si recuerdan, y vimos cómo el apóstol Pablo está enfrentando el pecado en la iglesia de los Corintios, y hay un problema, y dice el apóstol Pablo, hay un problema entre ustedes que ni siquiera entre los gentiles se nombra esa barbaridad, porque hay un hijo que está viviendo con la esposa de su papá, y así él empieza y enfrenta todo esto, y el apóstol Pablo en ningún momento dice se metió el diablo. El diablo se metió en sus corazones y miren lo que está sucediendo ahora. ¿Qué diablo más sucio? Mándenlo a bañar. Porque no, porque lo que sucede con nosotros es que cuando nosotros decimos Satanás me engañó, yo estoy diciendo yo no soy culpable. El culpable es Satanás. Y si Satanás no me hubiera engañado, yo no lo hubiera hecho. Porque es que yo no sabía. Entonces yo estoy excluyéndome para yo entonces darle paso a Satanás y culpar a Satanás como que Satanás es el culpable. No, el apóstol Pablo está diciendo que culpable fue la persona que cometió el acto pecaminoso. Porque ese acto pecaminoso no surgió en el corazón de Satanás, sino surgió en el corazón de esa persona, de donde salen todos los malos deseos, es de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo que lo que hace daño no es la cebolla. Eso es para mí, no es la cebolla. O sea, no es lo que entra. Lo que hace daño es lo que sale, porque sale del corazón. Y dice, en Judas nos dice también, que vimos la semana pasada, que los ángeles que no guardaron su estado fueron también prisioneros por el Señor y que están en un lugar, en una morada o en una prisión eterna para el día del gran juicio. Y nosotros dijimos que Dios allí lo tiene y Dios lo tiene allí encarcelado y que el poder de Dios es tal que ellos no pueden salir de ese lugar. Y hablamos sobre el poder de las tinieblas y hablamos y dijimos que Satanás, yo decía, no sé si recuerdan, que yo le dije que la Biblia, que lo describen como el príncipe de las tinieblas, que le dicen Satanás, que le dicen la serpiente antigua, que le dicen, y yo le digo, el que hace el juego sucio. Y recuerden que citamos también la semana pasada en Saúl, cuando Saúl nos dice el texto que Saúl fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. O sea, un demonio iba a torturar a Saúl. Pero ¿quién fue que mandó a ese demonio? ¿Lo mandó Satanás? No, la Biblia dice que fue de parte de Dios. Y Dios, dándonos a entender que Dios tiene control absoluto de su mundo y de sus criaturas. Todo lo que Dios creó está por debajo de su poder. No existe una criatura, por fuerte que parezca, que se pueda igualar a nuestro Dios, que es eterno, que es todopoderoso, que es todo suficiente y que está satisfecho en sí mismo. No existe ni existirá criatura alguna que se pueda colocar al nivel de nuestro Dios. Un Dios que nos dice la Biblia que 3 veces santo. No existe. Entonces, amados hermanos, dijimos que nuestro Dios tiene esa autoridad para ordenar incluso al poder de las tinieblas. Y citamos a Santiago, que dice Santiago, que someteos pues a Dios, resistí al diablo, y entonces el diablo va a huir de nosotros, pero va a huir si nosotros nos sometemos a Dios. Los cristianos pueden resistir el poder de la tiniebla por medio de la autoridad que Cristo le ha dado, solo por medio de la autoridad. Y dijimos que la palabra resistir, a la que habla Santiago, es mantener una posición firme en contra, que es el significado de esa palabra que utiliza Santiago allí. Y me sorprende el hecho de que Juan diga en el capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Juan está citando, Juan está escribiendo, pero quien está hablando es Jesús. Juan está citando a Jesús. Quien está diciendo estas palabras es Jesús. Y Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Duras las palabras, pero recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Y que Satanás, decíamos la semana pasada, que no hay un punto neutral. De que bueno, mira, el que está de este lado es de Dios. El que está de este lado es del diablo. Y el que está en el medio no está con ninguno de los dos. No, eso no existe. Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí eso. Tú eres de Dios, tú eres del diablo. Pastores, que suena duro, como sí, suena duro, pero es así. O tú eres de Dios o tú eres del diablo. No hay un punto neutral.
No hay un punto donde tú digas, no, yo no soy de ninguno, yo no estoy ni con este ni con aquel. No, tiene que estar con uno, porque ahí está el reino de las tinieblas, que es quien está rigiendo este mundo, y está el reino de los cielos, que está establecido en el corazón de aquellos que Cristo murió en la cruz del Calvario y que fueron predestinados en él desde antes de la fundación del mundo. Y dice Primero de Juan capítulo 3 versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Y dice también en Juan 5:19, que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Yo no lo estoy inventando. Juan dice, sabemos que nosotros somos de Dios. Ahora el mundo entero está bajo el maligno. Y por eso decimos que no existe un punto neutral. Y por eso nos dice el Señor que cuando nosotros vayamos a orar, debemos orar y en medio de nuestra oración decir y pedirle al Padre que nos libre del poder demoníaco, de la fuerza demoníaca, de la fuerza seductora de Satanás, que nos seduce con nuestra propia concupiscencia. O sea, Satanás no se inventa una concupiscencia, ni se inventa un pecado para llamar mi atención. Satanás toma el pecado que a mí me gusta y ese me lo brinda para que yo pueda entonces caer en dicha tentación. Y así estuvimos hablando con relación a este tenor, y hoy viendo la última parte del versículo bíblico, ¿cómo concluye la oración? Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, o líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. La mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en la última parte de este versículo bíblico, que el Señor lo que nos está diciendo es lo siguiente. Mira, tú vas a orar así. Y concluye diciendo, líbranos del mal, o sea, líbrame del mal externo y líbrame del mal interno que está dentro de mí. Y una vez dicho eso, entonces hay una doxología aquí, hay una especie de alabanza, hay una especie de reconocimiento donde el que está orando ahora termina reconociendo la supremacía, el poder, la autoridad, la gloria, la majestuosidad de aquel que está orando, y que nosotros a la hora de orar, nosotros debemos orar tomando en cuenta estos detalles de que estamos orándole a un Dios poderoso que no es como nosotros, a un Dios eterno que no es como nosotros, a un Dios autosuficiente que no es como nosotros, a un Dios exageradamente poderoso y que puede hacer cuanto Él quiera conforme a su voluntad. Y en ese reconocer, nosotros debemos terminar orando y luego adorando, orando y luego alabando. Oramos y al final concluimos alabando el nombre de ese Dios por lo que Dios es. Y por eso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria. Fíjense que estamos hablando de líbranos del mal, que es la última petición. E inmediatamente Jesús da paso a la parte, podemos escribir hasta una cancioncita con eso, para cantarla cada vez que... Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Un reconocer quién es Dios, nombrando algunos de sus atributos. Dios es todopoderoso. Amén. A Él merece toda gloria, toda honra y toda majestad. ¿Cuándo? ¿Por qué tiempo? Y Jesús dice, por todos los siglos. Amén. Los versículos que restan, que es el versículo 15 y el versículo 14 y el versículo 15, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta parte nosotros la abarcamos en la primera parte, cuando nosotros hablamos de perdona nuestras deudas. Recuerdan que hicimos una serie de perdona nuestras deudas y hablamos 5 sermones de esa parte de perdona nuestras deudas, porque si perdona mis deudas,
como yo perdono a los que me han, a mis deudores. O sea, perdona mi pecado, así como yo perdono a aquel que ha pecado contra mí. Y esa parte aquí de estos dos versículos bíblicos, la incluimos dentro de esa serie, de esos 5 sermones, y la vimos ahí. O sea que saltamos esos 2 versículos bíblicos porque ya lo vimos. Y vamos entonces a los versículos que nos restan. Y quiero leerlo en la versión o en la traducción de lenguaje actual. No sé por qué traducción, porque no es una traducción, es más bien una revisión y tiene algunas que otras cositas. No es una traducción. Dice traducción, Biblia traducción lenguaje actual. Es más bien una revisión, porque fue tomada de una traducción, y si es tomada de una traducción no puede ser una traducción, es más bien una revisión actualizada. Pero bueno, eso es otra cosa. Mateo capítulo 6, versículo 16 hasta el versículo 18. La leo en la revisión en lenguaje actual. Dice: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. Solo Dios, tu Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Hay cosas aquí que debemos ver, y quiero que veamos algunas cosas de manera general y luego podamos ver algunas cosas de manera particular. Primero, la parte que nos dice el versículo bíblico, que cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿O a qué hipócrita se está refiriendo el texto? ¿A qué hipócrita se está refiriendo Jesús? Bueno, era costumbre entre los griegos y entre los romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos para aumentar la voz mientras se estaba en el teatro. De ahí es que se acuña este término que vino a denotar a un engañador. Y estas palabras a las que nosotros encontramos aquí, refiriéndonos específicamente a un hipócrita, nosotros la encontramos 15 veces en Mateo. La encontramos en Marcos capítulo 7 versículo 6, en Lucas capítulo 6 versículo 42, capítulo 11 versículo 44, capítulo 12 versículo 56 y capítulo 13 versículo 15. Es la misma palabra que Jesús la utiliza, y el único que utiliza esta palabra de manera directa y con este significado directo griego, el único que la utiliza es Jesús, y 15 veces de las veces que la utiliza aquí en Mateo, y nosotros vemos aquí lo que estamos hablando, que aquí abarca esta palabra también por igual. ¿Cuál era la costumbre judía de ayunar? Bueno, era simple. El judío ayunaba desde la salida hasta la puesta del sol. O sea, cuando el sol salía, y como nosotros decimos aquí, cuando el sol se acobesta, en el ocaso, eso era un ayuno. Y ese era el ayuno normal. Los judíos en tiempo de Jesús, y todavía hoy, solamente tienen un solo ayuno obligatorio. Los judíos en tiempo de Jesús y hoy solo tienen un solo ayuno obligatorio, y es el ayuno de la expiación. Y en ese tiempo, todo judío tenía que afligir sus almas. Esto es base en Levítico capítulo 16 versículo 31, que es lo que ellos toman de base para el ayuno de la expiación. La ley tradicional estipulaba que el día de la expiación estaba prohibido, durante el día del ayuno de la expiación estaba prohibido comer. Oigan la lista, que es larga: comer, beber, bañarse, ungirse, llevar sandalias. Y la parte que menos me gusta es la siguiente: y hacer el uso del matrimonio. O sea que mientras tú estabas en ayuno, no había noche de avivamiento. Solo había un día de ayuno general obligatorio. Sin embargo, los judíos practicaban múltiples ayunos. O sea, solo había uno que era obligatorio, y era el que se le exigía conforme a la ley. Sin embargo, ellos tenían un sinnúmero de ayunos. Y voy a citar algunos.
estaba el ayuno que se relacionaba con el luto. Cuando moría un pariente, todo el mundo entonces debía estar en ayuno durante el entierro. Cuando se moría un ser querido, cuando fallecía un ser querido, todo el mundo durante el duelo debía abstenerse de carne y de vino, y hasta que la persona sea sepultada, los parientes debían estar en ese ayuno. También estaba el ayuno que se hacía para expiar un pecado. Ellos cometían un pecado y luego hacían un ayuno, y el ayuno era quien quitaba el pecado de su corazón. También en muchos casos era un acto de penitencia nacional, como por ejemplo cuando el desastre de la guerra civil con la tribu de Benjamín, en Jueces capítulo 20 versículo 26, toda la nación ayunó. Samuel hizo que el pueblo ayunara también, porque se habían ido tras Baal. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 6. También Nehemías hizo que el pueblo ayunara, confesando sus pecados, en Nehemías capítulo 9 versículo 1. También en ocasiones el ayuno era para recibir o para preparar a alguien para recibir una revelación del Señor, como pasó con Moisés, que ayunó 40 días y 40 noches en Éxodo capítulo 24 versículo 15. Daniel también, esperando una palabra del Señor, ayunó. Daniel capítulo 9 versículo 3. Jesús mismo también en el desierto, recuerdan que lo citamos la semana pasada, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí Jesús ayunó también 40 días, y así Cristo entró dentro de esto que se hacía desde el Antiguo Testamento, que era como una especie de subyugar la carne, tener por encima el espíritu, para luego entonces iniciar una labor, en este caso ministerial. El ayuno judío también, la intención del ayuno judío, primero, la intención era de llamar la atención de Dios. Y ellos lo hacían con la intención de llamar la atención de Dios. ¿Cómo llamar la atención de Dios? Bueno, el ayuno de ellos estaba diseñado para ellos, cuando ellos ayunaran, ellos poder provocar a Dios y hacer que Dios se fijara de manera voluntaria en ellos. Cuando usted analiza la forma en la que ellos lo hacían y por qué lo hacían, usted se da cuenta el error que había detrás de lo que es el ayuno, y por qué Jesús está enfrentando el ayuno en esta ocasión, en la parte de lo que es el Sermón del Monte. Pero también ellos tenían el ayuno como un intento deliberado de mostrar el arrepentimiento auténtico. Ellos decían, bueno, yo estoy ayunando porque me arrepentí. Si yo no hubiese estado ayunando, no fue porque no me arrepentí. O sea que al final lo que importaba no era el arrepentimiento, era el ayuno. Y así fueron ellos corrompiendo todas las cosas y viendo todas las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Aunque su ayuno fuera elevado, conllevaba ciertos peligros que era inevitable y que son lo que Jesús nos está presentando hoy. ¿Cuál era el mayor peligro al que ellos se estaban enfrentando en su ayuno? Bueno, simplemente que ellos estaban haciendo alarde de una piedad superior, se estaban colocando por encima del acto mismo y estaban vendiéndose ellos como los superhéroes. Porque su ayuno era una demostración no solo a Dios. Su ayuno era una demostración no solo a Dios, sino también era una demostración a la gente de lo devoto y de lo disciplinado que eran ellos. Ellos hacían el ayuno, no era para Dios, era para que la gente vean cuán espiritual eran ellos, para que la gente vean cuán bueno era ellos. Y era eso lo que Jesús estaba condenando. El ayuno en Israel se hacía 2 días. Eran los lunes y los jueves. Y le estoy dando muchos datos porque para llegar al punto donde quiero, y creo que es necesario que ténganme paciencia y no se me aburran mucho. El ayuno en Israel era 2 días, era jueves y lunes. ¿Cuál era el problema de que ellos hacían exactamente
esos 2 días? ¿Cuál era la razón de ellos ayunar jueves y lunes? Simplemente que esos eran los días de mercado. Todas las comarcas emergían en un solo lugar, y Jerusalén, el centro de Jerusalén, el mercado estaba allí, y de todos los pueblos vecinos iban ahí a comprar, iban a hacer trueque con mercancía, y eso se llenaba no solo de judíos, sino también de gentiles que iban a comercializar allí. Entonces, en medio de eso, ellos hacían el ayuno, denudaban el cuerpo, se colocaban pintura en la cara, y andaban medio traposo de manera intencional, sin sandalia, despeinado. La intención era que todo aquel que lo vea a ellos pudiera decir: wow, pero qué espiritual es, ese está ayunando, mira la condición en la que está, ese está ayunando. Y era eso lo que ellos perseguían, simplemente que los hombres pudieran reconocer que estaba ayunando. ¿Ven cuál era el problema? ¿Ven dónde era que consistía el problema? Y entonces yo, de manera intencional, yo tenía ropa específica para esos 2 días. Ropa todo es rota. Algunos se untaban ceniza en la cara, se colocaban más pálidos y salían medio dobladitos los que no estaban doblados, y los que estaban doblados se doblaban un chin más. Porque la intención era que pudieran verlo y la gente pudiera entonces hablar de su espiritualidad. Entonces, eso eran gestos de humildad, según ellos decían. Y aquí vemos el orgullo y una presunción espiritual. Y es importante que nosotros señalemos que es exactamente eso lo que el Señor está enfrentando, y que el problema aquí no es el ayuno, el problema es la actitud hipócrita a la que ellos están haciendo, y que nosotros podemos ver eso y aplicárselo a cualquier disciplina espiritual que nosotros hacemos. Nosotros podemos aplicarle exactamente esto mismo. No importa cómo se llame la disciplina espiritual, podemos aplicar exactamente el mismo principio. Nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos relación con nuestros hermanos, tenemos relación con amigos, nosotros tenemos relación con nosotros mismos. Y nosotros tenemos que estar enfocados de a quién nosotros queremos agradar. El apóstol Pablo dice: si yo quisiera agradar a la gente, ¿qué pasaría? No sería siervo de Cristo. Lo grande es que algunas veces nosotros los cristianos de hoy nos comportamos igual que los escribas y fariseos. Nos comportamos igual que los judíos de esa época. Y la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo para nosotros. Hacemos las mismas cosas para ser vistos, para ser aplaudidos por los hombres, y no para Dios. No es para Dios. ¿Por qué no es para Dios? Porque antes de hacerla, durante la estamos haciendo, y después que concluimos de hacerla, nosotros pensamos en si le agradó o no le agradó a la gente, de que si le gustó o no le gustó a la gente, de cómo lo recibió la gente, de cómo la gente lo percibió, de cómo la gente pudo entender y pudo verme en la forma en la que yo lo hice. Y no solamente eso, sino que la gente al final pudiera reconocer que yo estoy por encima en cierta actitud, en cierto acto de piedad por las cosas que yo pude haber hecho o no. Y entonces así me van a ver, o nos van a ver, como una persona piadosa. Yo pregunto, ¿es así como hacemos? ¿Podemos nosotros también caer en eso? Hay gente que son catadores de culto. ¿Me entienden cuando digo eso? Catadores de culto. Ellos van al culto, y después que van al culto ellos dicen: mira, tal parte me gustó, pero tal parte no me gustó. Mira, las canciones que cantaron estuvieron muy buenas, ahora, excepto tal canción. ¿Y tú sabes por qué fue que no me gustó esa canción? Porque es que se le salió un gallo al hermano Héctor. Y a mí eso a mí me molesta, ese tipo de cosas. Y son catadores, tú te das cuenta y dices: wow. Entonces tú dices: pero espérate, no es una gente que viene con la intención desde su casa. Yo voy para un servicio de adoración, para la gloria de Dios, y todo lo que yo voy a hacer allí, lo voy a hacer para la gloria de Dios. No es una gente que viene al culto a fijarse en lo que hacen los demás para criticar.
Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? No entiendo la risa, pero eso no pasa aquí. Nosotros no somos catadores. Nosotros somos parte de la iglesia que viene a rendir el domingo servicio de adoración a su Dios para dar alabanza y adoración en medio de todo lo que se haga a través del culto. Y tú debes ser parte de lo que se hace. Si se cantó mal o tú cantaste mal, si se hizo algo mal, lo hiciste tú. O sea, tú eres parte de lo que la iglesia hace, porque tú eres parte de la iglesia, ¿o no es así? Tú no eres un catador. Pero bueno. Sin embargo, nosotros podemos ver, y hay quienes pueden decir, no, mira, eso pueden ser los judíos. Los judíos pueden caer en esa actitud, pero nosotros no. Le tengo un ejemplo. Un ejemplo del que la iglesia católica se inclinaría ante este ejemplo, porque es el papaupa de ellos. Pero bueno, Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice Gálatas: pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente, porque era reprensible, pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se retraía y apartaba, temiendo a lo de la circuncisión. Y los otros judíos participaban con él en su simulación. Subrayen la palabra simulación ahí. En su simulación. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Podemos nosotros caer en un acto de hipocresía sin nosotros darnos cuenta? No, nosotros nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros estamos enfocados en nosotros y no en Dios. Nosotros estamos enfocados en lo que estamos haciendo y no en la gloria de Dios. Nosotros estamos enfocados en la actividad y no en Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para la gloria de Dios, y Dios debe estar por encima. La palabra griega aquí que se traduce para simulación significa la actuación de un actor de teatro. Porque estos actores de teatro respondían uno a otro en cuanto a los diálogos. De ahí el significado de engaño o de falsedad o de pretensión. Y se traduce como hipocresía y fingimiento. Si ustedes se dan cuenta, no es la misma palabra que utiliza Jesús en Mateo. Pero cuando tú vas al significado, te das cuenta que la palabra también significa lo mismo. Y Pablo dice que también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Estamos hablando de un apóstol. Y no de los apóstoles que hay hoy, que tienen que pagar una suscripción anual para poder ser apóstoles. Y si no pagan esa suscripción anual, dejan de ser apóstoles. Pero no se la están pagando al dueño del evangelio, se la están pagando a un mercenario. No son esos apóstoles. Estamos hablando de un apóstol que fue escogido por Cristo, que anduvo con Cristo, que caminó con Cristo, que estuvo en el día de la transfiguración y vio a Jesús transfigurado, y ahora lo vemos aquí en un acto de hipocresía. Eso debe llamarnos a nosotros ¿a qué? Eso debe llamarnos a nosotros a una alerta general de que nosotros debemos cuidar nuestros corazones, nosotros debemos cuidar nuestra actitud, nosotros debemos cuidar la forma en la que nos manejamos, en la que nos guiamos, y Dios debe ser el centro de todas nuestras cosas, las que hacemos, las que no hacemos, las que decimos, las que no decimos. Dios debe ser el centro, Cristo debe ser el centro de la vida del creyente. Si Cristo es el centro de tu vida, esto no va a pasar. Pero tenemos luchas, nosotros, luchas internas entre hacer lo correcto y no hacerlo, por lo mismo que decíamos la semana pasada, y esa actitud hipócrita, fruto de un hombre o fruto de una mujer orgullosa, exageradamente orgullosa. Cuando ese orgullo se revoltea, entonces el orgullo no quiere gloria para Dios, sino quiere gloria para mí.
Yo no quiero ahora dar gloria a Dios a través de lo que yo hago, sino que yo quiero ser reconocido. Y cuando yo hago algo en la iglesia, supuestamente para Dios, yo estoy esperando que me lo reconozcan de manera pública. Y si no me lo reconocen de manera pública, entonces yo me siento mal. Y si tú haces algo en la iglesia y tú esperas que te reconozcan lo que tú hiciste en la iglesia y que de manera pública te puedan reconocer y que te puedan dar una palmadita en el hombro y decirte, wow, muy buen trabajo, déjame decirte que esa será tu recompensa y que tú estás haciendo una actitud hipócrita porque tú estás diciendo que tú lo estás haciendo para Dios y es mentira, tú lo estás haciendo para un beneficio personal, para tú vender una imagen que no es y para tú hacer cosas incorrectas con la obra de Cristo. Tenemos un peligro, y el peligro que nosotros tenemos aquí es de nosotros ser de esta misma forma, y por eso la alerta y por eso el bombillito rojo que se nos debe prender cuando nosotros estemos haciendo cualquier cosa que nosotros sabemos, que nosotros somos conscientes cuando nosotros medio nos inclinamos. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo lo hice de manera hipócrita, pero yo ni cuenta me di. No, eso no es verdad. Nosotros nos damos cuenta cuando nosotros perseguimos las cosas para nosotros. Cuando tú vas a hacer algo, ¿en quién tú piensas? ¿Por qué tú asistes a la célula? ¿Por qué tú asistes a los cultos de oración de los miércoles y estudio bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué viene los domingos al servicio dominical? ¿Cuáles son las razones? Tu razón debe ser agradar a Dios. Tu forma o tu razón correcta debe ser agradar a Dios. No que te vea nadie, no que te vea la gente. No que puedan reconocer y decir, no, pero fulano viene siempre. No, no debe ser esa. Ese no debe ser lo que te motive a ti a eso. Ese no debe ser tu motivación. ¿Qué tú estás haciendo para el Señor? No para los hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor? No para los hermanos. Nosotros somos quienes decimos que la iglesia del Señor, ¿verdad que la iglesia del Señor? ¿Verdad que la iglesia de Cristo? Entonces cuando nosotros hacemos algo para la iglesia, nosotros no lo estamos haciendo ni para ni para los hermanos, ni para los diáconos, ni para el pastor. Si la iglesia es de Cristo, lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo hacemos para Cristo, para el dueño de la iglesia. Pero yo pregunto, ¿tú estás consciente de eso? ¿Tú estás consciente que esta es la iglesia de Cristo? Y que tú eres parte de la iglesia de Cristo. Y que las cosas que tú hagas por Cristo y su iglesia, tú no debes contabilizarlo con una simple, una paga tan simple como ser reconocido. El texto dice que esa será su recompensa. ¿Y por qué el texto dice que esa será su recompensa? ¿Acaso Dios va a recompensar a los cristianos? Fíjense, Él está condenando la hipocresía de esos que se están exhibiendo como espirituales y que en realidad lo que están es interesados en que los hombres lo vean, lo reconozcan y lo aplaudan. Está condenando eso. Ahora, también Él está diciendo que esa será su recompensa. Si está diciendo que esa será su recompensa, es porque los otros también van a tener recompensa. ¿Y dónde van a tener los otros recompensa? ¿Quién lo va a recompensar? ¿Cómo serán recompensados? ¿Qué le van a dar a cambio? La Biblia nos habla, que lo he dicho en otras ocasiones, que la iglesia va a pasar por un tribunal, el tribunal de Cristo. Y allí cada quien va a recibir conforme a lo que hizo en vida, sea bueno. Entonces en el tribunal de Cristo, allí seremos recompensados. Y en el tribunal de Cristo el Señor le va a pagar a cada quien lo que hizo. ¿Se queda el Señor con lo que tú haces? No. Fue suficiente con lo que Cristo hizo en la cruz. Oiga, fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora el Señor nos promete darnos recompensa conforme a como nosotros trabajemos en su obra. Tú no puedes pretender que si tú no trabajas que te paguen.
Tú no puedes pretender que si tú te haces un autopago, entonces que el Señor también vuelve y te pague. No, no es así. No funciona así. El Señor dice que si tú haces un acto de hipocresía, esa será tu paga. Esa será tu recompensa. Porque el Señor va a recompensar en aquel día única y exclusivamente a aquellos hombres, a aquellas mujeres que entendieron que vivían para la gloria de Dios. Que entendieron que debían regir sus vidas, sus pasos y todo cuanto ellos eran para la gloria de Dios, y sin importarle otra cosa más que la gloria de Dios, hacían para la gloria de Dios. Yo pregunto, ¿en qué tú estás interesado? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? ¿Qué te motiva a ti a hacer para el Señor? ¿Qué tú te sientes motivado a hacer para el Señor? ¿Por qué tú estás haciendo lo que tú haces? ¿Lo haces por ti o lo haces por el Señor? Todo lo que tú haces, no ponle el nombre que tú quieras. ¿Por qué tú lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por el Señor? Tú estás consciente de que si es para Dios, a quien debe agradarse de lo que tú estás haciendo es Dios. El compromiso que tú debes tener, ¿con quién es? Con Dios, porque es para Él que tú lo estás haciendo. Y si tú quieres agradar a Dios y tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces tú tienes que conocer la Biblia para que tú puedas saber qué Dios manda y tú puedas ir actuando y haciendo conforme a su palabra. Porque no hay forma. ¿Estamos nosotros conscientes de eso? Yo no debo ayunar para convencer a Dios, como decían los judíos. No, no debe ser eso. Ni tampoco para cambiar su voluntad, porque Dios no va a cambiar su voluntad. Ni yo tampoco lo voy a convencer. Esa no debe ser la actitud, pues como algunos grupos oran hoy, que oran para convencer a Dios y para cambiar la voluntad. Y dicen que la oración a Dios cambia las cosas. No, no es así. Esto es un mito, esto es una leyenda. Eso no es verdad. El ayuno debe ser un tiempo especial de oración a Dios, donde tú buscas tratar de entender los planes y la voluntad de Dios para tu vida y tú alinear tu vida a la voluntad de Dios. Es que en la oración dice: Señor, líbranos del mal. Y ya. La intención es que nos libre y punto. Jesús dice: pasa de mí esta copa, Padre. Y pasa la hora. Esa es la actitud. No. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cristo sufrió. ¿Ustedes creen que Cristo sufrió? ¿Cristo padeció? ¿Y cuál fue la voluntad del Padre entonces? La oración de Cristo fue: pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. ¿Era la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que Él sufriera y que fuera a la cruz. Y esa debe ser nuestra oración, y ese debe ser nuestro ayuno. Que al final nosotros podamos pedir conforme a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios pueda permear nuestras vidas. Y que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios puede ser librarnos de algo, pero también la voluntad de Dios puede ser que nosotros estemos en medio del proceso y que nosotros seamos probados y que seamos lanzados al horno de fuego y que no veamos a un tercero como los dioses, no, que nos quememos en el fuego. Es que nosotros estemos en la disposición de que no importa cuál sea la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Rey, a Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. No nos vamos a inclinar ante tu imagen. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, como quiera. O sea, yo estoy consciente de que Dios puede librarme, pero si la voluntad de Él no es librarme, como quiera, a Dios sea toda la gloria. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, para nosotros poder agradar a nuestro Señor. Tenemos el compromiso de nosotros hacernos un autoanálisis y de nosotros ver qué hay dentro de nosotros, cómo nosotros estamos actuando, cómo nos estamos comportando.
las cosas que estamos haciendo, lo que estén haciendo, las cosas que estamos haciendo para Dios, si es para Dios, cómo le estamos haciendo y qué estamos dando. ¿Estamos dando lo mejor de nosotros? No. Ahora, el que no está haciendo nada, el que no, porque hay gente, en las iglesias hay varios grupos, en las iglesias hay gente que están bien informados de las cosas de la iglesia y de las cosas que se deben hacer en la iglesia. De hecho, hay gente que llega a la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia en sentido general. Y hay gente que llegan al templo y dicen, mira, debieron hacer esto y debieron ser aquello. Y pues son gente que están informados de todas las cosas que deben suceder en la iglesia, pero ellos no se involucran. Está el otro grupo, que es el grupo que ve las cosas que hay que hacer y va y la hace porque está involucrado y está comprometido con el Señor. Pero está el otro grupo que está mirando desde lejos y cuando sale, lo que sale es a criticar las cosas de la iglesia. ¿A cuál grupo tú perteneces? Hermano, ¿a cuál grupo tú perteneces? ¿Cuál grupo tú crees que va a tener recompensa del Señor? Tu vida le pertenece a Dios, ¿verdad que sí? ¿Tu trabajo a quién le pertenece? ¿Tus estudios a quién le pertenecen? ¿Tu familia a quién le pertenece? Voy a terminar diciendo esto. Nosotros nos reunimos hace unos días en una iglesia amiga y teníamos una pequeña reunión y una hermana del liderazgo le dijo al pastor: pastor, yo tengo demasiados compromisos laborales y los compromisos laborales que yo tengo no me permiten ejercer los dones en la iglesia, y yo por eso yo quiero entregarle el ministerio para que usted ponga otra gente a trabajar, porque yo estoy demasiado ocupada. Y el pastor le contestó y le dijo: hermana, ¿quién fue que le dio los dones a usted? El Señor. ¿Y quién fue que le dio el ministerio? El Señor. ¿Y quién le dio el trabajo? El Señor. Ok. Entonces, si fue el Señor que se lo dio, ¿usted cree que usted debe renunciar a lo que el Señor le dio? Debe ser más sensato que usted haga ajustes en el trabajo y que usted deje de hacer cosas laborales y que siga cumpliendo con el Señor, para que el Señor no le quite el pito y también le quite la flauta. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros, hermano? Que nosotros nos enfocamos en lo que queremos, en lo que nos conviene y en lo que nosotros tenemos como logros personales, y nos olvidamos de que el Señor debe ser la razón de todo lo que nosotros somos. El Señor debe ser tu razón. No importa cómo se llame lo que tú estés haciendo, tu razón debe ser Cristo. Y si tu razón no es Cristo, entonces tú andas mal. Todo lo que tú haces debe hacerlo para la gloria de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu misericordia y gracias por tus bondades, Señor. Quiero pedirte, Señor, que nos ayude, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer y a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos tenido esa actitud hipócrita de decir una cosa y luego hacer otra por detrás, Señor. De nosotros querer exhibirnos nosotros y no reconocer que todo es para la gloria de tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nuestro perverso corazón nos ha engañado, Dios. Y que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a hacer lo correcto, a hacer lo que tenemos que hacer para agradarte a ti, Señor. Señor, que no solo digamos que tú eres el centro de nuestras vidas, Señor, sino que vivamos como que tú eres el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.